Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. Y no temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. Oh, oh, en ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. Y el gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú, eres tú. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y poderoso Dios, eres tú. Eres tú, Señor. Hola, muy buenas noches, mis hermanos. Tardes, noches, ya con el cambio de horario ya estamos un poco medios perdidos. Pero un saludo a todos ustedes, hasta sus hogares, hasta sus trabajos, donde quiera que ustedes nos contacten. Así que hoy, domingo 5 de abril de 2020, bienvenidos a la Cabaña Pastoral. Estamos aquí para la fogata con el pastor. Tú preguntas, la Biblia responde. Así que les envío un saludo a todos ustedes que nos contactan, donde quiera que se encuentren. Un abrazo cariñoso y muchas bendiciones de parte de su iglesia cristiana Rey de Reyes en Mérida, Yucatán, México. Les saluda a su amigo el pastor Ricardo Palomo, pastor principal de esta congregación. Y pues estamos aquí reunidos hoy para tener una charla algo informal, un momento de disertar sobre la palabra del Señor, para recibir sus preguntas, para que la palabra de Dios, la Biblia, conteste cada una de ellas.
¿sí? Y es un espacio para que tú puedas despejar cualquier pregunta o duda que tú tengas acerca de la palabra del Señor. En fin, saben ustedes que tenemos el tema abierto para que todas las preguntas que usted quiera hacer o que alguna inquietud le hayan causado alguna vez en la vida, la podamos responder conforme a la palabra del Señor. Amén. Antes de empezar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Invocamos el nombre de nuestro Dios y glorificamos a Jesucristo, su Hijo. Amén. Hoy es Domingo de Ramos, domingo en el que celebramos la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, el día ese que cumplió la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, demostrando que Él es el único Mesías que puede cumplir con todas estas profecías acerca del Cristo que habría de venir. Cristo es el Salvador, no nos cabe la menor duda. Cristo es el Señor, Cristo es el que merece toda gloria y toda honra de parte de nosotros. Amén. Al único Rey de Reyes y Señor de Señores, sea toda la gloria. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, papá, porque nos bendices. Gracias porque, Señor, tenemos tu palabra, que es una lámpara que alumbra nuestros pasos. Te damos gracias, Señor, porque la tenemos para iluminar nuestras decisiones, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para renovar el espíritu de nuestra mente, para transformarnos y para convertir nuestra alma. Señor, hoy homenajeamos tu palabra en este espacio, Señor. Damos gloria y honra a tu escritura, declarando que ella es la única norma de fe y práctica, que la palabra del Señor es la única regla a través de la cual el hombre puede vivir, Señor, rectamente. Gracias porque la tenemos con nosotros. Te pedimos que hoy la podamos entender, que la palabra, Señor, que haya de ser dada hoy, sea voz de Dios y no de hombre. Bendigo a cada persona que está en sus hogares, en sus casas, en sus negocios o trabajos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los guardes en esta contingencia, que los protejas de toda enfermedad, Padre. Te pido, Señor, que los guardes también de tribulación económica y de cualquier otra situación que pueda, Señor, afectar su vida espiritual. Pero sobre todo, Padre, te pido que les recuerdes que tú estás con nosotros y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no hay nada que temer porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Padre Santo, bendito seas en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos, pues reiterándoles el saludo, les quiero, antes de que, mientras llegan las primeras preguntas, quiero compartir una pequeña reflexión, una pequeña palabra que había estado yo leyendo esta semana. A propósito, recuerden ustedes que estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulos 6, 7 y 8. Así que leyendo el Evangelio de Juan, capítulos 6, 7 y 8, todos los días durante el mes de abril. O sea que si tú empezaste a tiempo, vas a estar leyendo el Evangelio de Juan en estos 5 capítulos 30 veces al mes. Te vas a volver un experto en ello, ¿verdad? Si lo sumamos con el mes de marzo que estuvimos leyendo Juan, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, pues hermanos, ya vamos avanzando, ya estamos yendo para la mitad del Evangelio. Gloria al Señor, pronto vamos a terminar todo el libro de Juan y vamos a ir avanzando. Probablemente pasemos al libro de los Hechos, ¿vale? Bueno, quiero leerles esta porción de la palabra y dar una pequeña reflexión. Mientras usted puede ir escribiendo, escríbanos por mensaje directo a la página, aquí mismo, o al teléfono que aparecerá en pantalla. También puedes enviarlo por las redes oficiales de la iglesia, las redes de los grupos de discipulado, los puedes enviar también. Envíenlo, sobre todo envíen directamente al teléfono en pantalla o por mensaje directo para que puedan hacernos llegar sus preguntas. Trataré de responderlas todas. Bien, voy a leer. Dice así el Salmo capítulo 44. Dice el salmista: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro,
porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Hasta el versículo 8. Está preciosa esta pequeña porción del Salmo. Está hablando a los hijos de Israel para que se acuerden de cómo Dios en tiempos pasados los habían librado, pero me gusta muchísimo el verso 4 cuando dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Jacob es otra forma de decir Israel, porque Jacob era uno de los hijos de Abraham, bueno, nieto de Abraham, hijo de Isaac, cuyo nombre es Israel, pero cuando luchó con aquel ángel toda la noche, el ángel dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. ¿Sí? Entonces, Jacob es otro nombre de Israel, se refiere al pueblo escogido de Dios, entonces está diciendo, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a tu pueblo. ¿Sí? El versículo número 6 dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. ¿Sí? Y el versículo 8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. En este tiempo de enfermedad, de prueba, mis hermanos, debemos recordar que nuestro arco, nuestra fuerza, es decir, todas aquellas cosas que nosotros podamos hacer, no deben ser nuestra esperanza. Nosotros usamos nuestros cubrebocas como mandó el gobernador, nosotros tomamos la sana distancia, nosotros usamos la etiqueta respiratoria, nosotros te invitamos a que te quedes en casa en la medida de tus posibilidades, nosotros te invitamos a que colabores con las autoridades de salud, pero mi amado hermano, nuestra confianza no está en ninguna de estas cosas, porque no me va a salvar mi arco, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Tú en tu vida, toma esta palabra para ti, cómela, bebe de ella, a mí no me va a salvar ninguna medida de protección, las voy a cumplir todas porque soy un hijo de Dios, amén, pero no me salvará ninguna de estas medidas porque mi confianza está en el Señor. Yo, cuando pase toda esta epidemia, mi hermano, no me voy a gloriar en que, gloria a Dios, lo logramos porque nos quedamos en casa, porque nosotros logramos aplanar la curva. Yo sé, mi hermano, que si a nosotros no nos llega la plaga, si la enfermedad no llega hasta nuestros hogares, es porque Dios está con nosotros. Yo me gloriaré en Dios todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Amén. Así que, mi hermano, yo te invito a que tomes todas las precauciones, pero que la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos pues con las primeras preguntas. Me dicen que hay un pequeño error con el audio. A ver, permítame un segundo. A ver, lo subo. Lo voy a subir. Bien, estamos de vuelta. Bien, estas cosas suelen pasar en vivo, ¿sí? Bien, tenemos una primera pregunta precisamente sobre la enfermedad, sobre el COVID-19, y pregunta un hermano, pastor, dice, ¿podemos tener relaciones sexuales en esta epidemia, en medio de esta enfermedad? Digo, por las medidas de sana distancia. Bueno, pues es interesante la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanta sana distancia? Algunos dirán, gloria al Señor, que llegó el coronavirus, ahora voy a aplicar la sana distancia con mi esposa. Pues no, ¿verdad? Al contrario. Acordémonos que primero la ciencia y después la Biblia, ¿verdad? No en ese orden de importancia, pero bueno, para efectos de la explicación, primero la ciencia. Recordemos primero que los coronavirus no son seres vivos, sino son partículas de ARN, ¿sí? De una tira de ácido ribonucleico cubierta en una capa de lípidos, ¿sí? O sea, que para poder multiplicarse requiere entrar a un huésped, a una persona,
y de ahí multiplicarse. Ahora, ¿qué significa eso? Que la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 no surge solamente porque nosotros nos abracemos, nos besemos o incluso nos congreguemos. Yo decía que antes de que el virus fuera importado de otras naciones hacia México, nosotros pudiéramos haber tenido reuniones multitudinarias, ¿no? El Vive Latino, por ejemplo, que congregó un montonal de personas, y sin embargo con un riesgo muy limitado. ¿Por qué? Porque el virus aún no estaba circulando, porque el virus se transmite de persona a persona. Entonces, conforme el virus va pasando de persona a persona y va contagiando de mexicano a mexicano, entonces se va volviendo más peligroso convivir con grandes multitudes. ¿Por qué? Porque se hace más probable que una persona que ha estado en contacto con otra contagiada te contagie a ti. Conforme va el virus diseminándose por transmisión comunitaria, ya cada vez, al haber multiplicándose los casos, se hace más difícil ir rastreándolo. Al principio decíamos, no, ya esta fulana tiene COVID-19, pero es porque fue la azafata que atendió a la italiana que lo trajo de ahí, ¿no? Pero conforme se va diseminando, se va haciendo imposible rastrear de dónde viene el virus. Y eso hace peligroso que ya reuniones cada vez incluso más pequeñas ya no se deban realizar. Esta semana el gobierno envió una directriz a las asociaciones religiosas, incluyéndonos a nosotros, Rey de Reyes, para que todas las reuniones religiosas se suspendieran y pasaran a medios de difusión digitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estas reuniones de 50 personas ya no son garantía de que no pueda venir una persona que fue contagiada. Ahora, por último, en el momento cúspide de la pandemia, de la transmisión comunitaria, por ejemplo, ahorita en el momento en el que está Yucatán, en el que se encuentra nuestra Mérida y nuestro México, ya no es posible rastrear quién tiene la enfermedad y quién no. Ya hay gente que se está contagiando y que incluso no lo sabe. Es más, ya solamente se están haciendo pruebas de monitoreo porque es esperado que el coronavirus se va a diseminar entre la población. Ya solamente se hacen pruebas al 10% de la población que tiene síntomas leves y al 100% de los que tienen síntomas graves. ¿Qué significa esto? Que ya vamos a tener personas que solamente están teniendo calenturas o dolores de garganta o cuadros catarrales o las diarreitas iniciales de la virosis, ¿sí? Y que es producida por coronavirus, pero nosotros no lo podemos distinguir y que ni siquiera sabemos de dónde vino, así como puede ser un coronavirus, puede ser un rinovirus, un adenovirus, cualquier otra que no está relacionada con esta enfermedad, ¿sí? Y ni siquiera se le hace la prueba porque tiene síntomas leves, porque ya no importa rastrear cada caso en particular, sino solamente monitorear cómo se va comportando la pandemia para ir aplicando medidas generales, ¿sí? Entonces, en este tenor, lo que estoy diciendo es que el coronavirus, para que entre a tu casa, o sea, para que le dé a ti o a tu esposa, amado hermano, tiene que ser que uno de ustedes esté contagiado, ¿sí? No es de que, como está la pandemia, pues no hay que abrazarnos en la casa, porque si nos abrazamos va a surgir el coronavirus. No, el coronavirus va a venir de fuera, a tu casa, ¿sí? Entonces, por eso el gobierno nos está diciendo quédense en casa, pero no basta con las medidas de quedarnos en casa, ¿sí? Porque tarde o temprano alguno de los miembros de la familia va a tener que salir a la calle a comprar el refresco, a ir por el papel de baño o por lo que sea, ¿no? O al cajero va a tener que ir. Y si esta persona no tiene las medidas de higiene, estarse lavando las manos antes de entrar a la casa, usar alcohol gel si tocó alguna superficie que otras personas tocaron, usar el cubrebocas que nos está diciendo el gobierno del estado para evitar que si nosotros tenemos el virus y no lo sabemos, si tenemos síntomas muy leves o somos asintomáticos, no contagiemos a otros, pues entonces el virus va a entrar a tu casa, ¿ya? Esta es la ciencia. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que tú, amado hermano, antes de entrar a tu casa, al venir de la calle, tengas medidas de higiene, usted tenga su llavecita en la puerta o su cubetita con solución clorada, una parte de cloro por 5 de agua, esa es la más recomendada. Algunos autores están mencionando que al mínimo una parte de cloro por 10 de agua, como originalmente dijo la OMS, ¿sí? Cualquiera de estas dos, téngala ahí en la puerta para que cuando usted entre, se lave las manos y la ropa que usted trae,
trate usted de no introducirla directamente al hogar, sino tenga una cesta donde pueda dejar la ropa sucia en la puerta. Si usted tiene niños o la persona que se quedaron en la casa, no se abracen rápido al estar llegando, sino permitan que la persona se asee, se cambie de ropa y entonces puedan tener contacto físico. Si usted tiene estas medidas de prevención, amado hermano, pues va a reducir al mínimo la transmisión a su cónyuge, ¿sí? Entonces, aquí la transmisión del virus, acordémonos, no es por vía sexual, pero bueno, además de la relación sexual, pues va a haber besos, abrazos, el mismo saludo de mano, saludo de beso puede transmitirlo. Entonces, una relación sexual no va a aumentar el riesgo que ya el simple hecho de dar un beso produce, ¿sí? Entonces, no es un riesgo adicional, pero usted tome las precauciones. Si usted es una persona que sigue trabajando, etcétera, tome las precauciones al entrar en casa. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente, no os neguéis el uno al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que quien tiene potestad sobre el cuerpo del hombre es la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ¿sí? No es solamente el marido sobre la mujer, sino tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo. Quien es dueña de tu cuerpo, amado hermano, si tú eres casado, es tu esposa. Tú le perteneces a ella en tu carne, en lo físico. Entonces ustedes no dejen de tener relaciones siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que a causa de las fornicaciones cada una sepa tener a su propia mujer en santidad y honor, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros debe tener a su propia esposa. ¿Para qué? Precisamente por esto. Entonces, ¿cuándo podemos tener un momento de no tener relaciones sexuales? Cuando de mutuo acuerdo, ahí claramente dice la palabra, que de mutuo acuerdo, la relación sexual, hermanos, debe de ser respetuosa. Por eso dice en santidad y honor, y agrega el apóstol Pablo, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen al Señor. Es decir, no guiado por instinto, sino guiado por el amor, ¿sí? Hay instinto, pero sobre todo prevalezca el amor, y el amor no busca lo suyo, sino busca lo de la otra persona, ¿verdad? Entonces, sí podemos tener un tiempo de mutuo acuerdo, en donde nos vamos a dedicar, dice, sosegadamente a la oración. Es decir, vamos a ayunar un tiempo y vamos a buscar al Señor, por cualquier otra razón, bueno, vamos a separarnos un tiempo, pero tiene que ser de mutuo acuerdo. Todo sobre relaciones sexuales tiene que ser de mutuo acuerdo, porque ambos tienen potestad sobre el cuerpo el uno del otro. Amén. Entonces, por cuestión de la enfermedad, hermano, al contrario, gloria a Dios que vas a estar en tu casa todos los días. Amén. ¿Qué pasó? Siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos profetas están en la Biblia y quiénes son? ¿Cuántos profetas están en la Biblia y quiénes son? No vamos a hacer un repaso ahorita de todos los profetas, ¿no? Mínimo están los 4 mayores y los 12 menores que escribieron libros, más un chorro que no escribieron libros, ¿verdad? Aparte están las discusiones sobre si llamar profeta o patriarca a Abraham, o si llamar profeta o patriarca a José, Jacob, puesto que también dieron profecías. Es una discusión que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la razón de la pregunta? Es simple de trivia bíblica. Si hay una razón espiritual, abundamos sobre ello. Si no hay una razón espiritual, voy a dejar la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera. Profetas como tales que hayan escrito la palabra del Señor, están los 4 mayores y los 12 profetas menores, es decir, 12 más 4, 16, ¿verdad? Pero hay muchos otros profetas en la Biblia que son considerados profetas, que son mencionados de paso. Hay otros que ni siquiera son mencionados por nombre, así que no podría decirte tales son, porque por ejemplo el profeta Eliseo tenía una escuela de profetas y había un montón de gente ahí que ni siquiera se nombra y que son llamados los profetas, ¿sí? La palabra profeta, Nebim, ¿no? Los profetas son personas inspiradas por Dios y que hablaban en nombre de Dios. Hay muchos ahí que no son mencionados por nombre, entonces sería imposible dar una lista de todos los profetas que aparecen en la Biblia. Quizá podríamos tomar nuestra concordancia Strong, ¿verdad? Y buscar la palabra profeta y todas las veces que aparece, y quizá ahí hagamos un repaso de todos los pasajes que mencionan un profeta, pero fuera del interés académico que podamos tener, no creo que nos sea de mucha bendición, ¿no? Espero haber respondido la pregunta. Estamos en el principio de dolores, como dice Marcos 24, del 4 al 15. Sí. A ver, repíteme la pregunta. ¿Cómo es estamos en el principio? Estamos en el principio de dolores, como dice en Marcos 24, del 4 al 15.
Estamos en el principio de dolores, como dice Marcos 24. Ok. Vamos al pasaje primero que nada para que expliquemos bien esto. Voy a buscarlo. La pregunta fue, ¿estamos en el principio de dolores, tal como dice Mateo 24? Marcos 24 me dijiste, porque el pasaje del principio de dolores también está en Mateo 24. Marcos 24. No estará confundido mi hermano, ¿quién? Porque Marcos no tiene 24, pero Mateo sí tiene, lo voy a leer, dice así. Dice, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañará, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Ok? Mateo 24, capítulos, bueno, desde el 3 hasta el 8 leí. ¿Dijo Marcos? Porque no es Marcos, es Mateo, las señales antes del fin. Pero lo haya, los principios de dolores. Ya mandaron perdón, dicen. Ok, pero el principio de dolores. ¿A qué se refiere Jesús con principio de dolores? Dice la palabra del Señor, dice Jesús, le preguntaron, ¿qué señales van a haber antes de tu venida? Entonces lo que Jesús está diciendo con el principio de dolores es responder una pregunta sobre las señales que habrán antes de la venida. ¿Ok? Dice, miren que nadie les engañe. ¿Sí? Entonces el principio de dolores no son señales, no son señal de la venida del Señor, ¿sí? Sino que son sucesos que van a ocurrir antes de las señales de la venida del Señor. No sé si me doy a entender. Escucha lo que dice. El discípulo pregunta, Señor, ¿qué señales van a haber de tu venida? ¿Ok? Jesús dice, a ver, que nadie les engañe. Van a pasar todas estas cosas, pero eso no significa que sea el fin. Van a pasar todas estas cosas, pero solo será un principio de dolores. ¿Sí? Cuando Jesús habla de principio de dolores, la analogía que él está haciendo es con un parto. ¿Sí? La creación gime a una, dijo el apóstol Pablo, esperando la redención, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando un poco del día de la liberación de la creación, cuando Cristo va a venir al mundo por segunda vez, y entonces los hijos de Dios van a ser liberados, ¿sí? Y la creación misma va a ser liberada de la esclavitud de corrupción a la que fue sujeta, ¿sí? Entonces gime a una con dolores de parto. Entonces lo que está diciendo Pablo, yo me imagino que Pablo, conociendo perfectamente las palabras de Cristo, se refiere a ello. Son dos ideas que no están desconectadas, sino que están muy relacionadas. Entonces Jesús está haciendo una analogía de los tiempos del fin con un parto. ¿Y un parto cómo empieza? La ciencia, ¿no? Primero empieza, incluso desde meses antes del tiempo del parto, empieza con pequeñas contracciones. Las contracciones de Braxton Hicks, los que saben de esto me estarán entendiendo, son contracciones que van a ser pequeños calambres, pero esto no significa que ya está viniendo el parto, ¿verdad? E incluso el mismo día que va a ocurrir el parto, o 2 días antes del parto, la mujer empieza a tener dolores, pero todavía no está en trabajo de parto. Cuando llega la mujer a tener dolores ya cada vez más fuertes, ¿verdad? Ya contracciones uterinas, 2 en 10 minutos, con duración de más de 30 segundos, dice la definición. Estamos entrando al trabajo de parto en fase activa, ¿no? Hacen un tacto, ya está dehiscente el cervix, ya está entrando a trabajo de parto. Entonces Jesús está haciendo una analogía. Así como un parto no sucede de golpe, la mujer estaba en su 8º mes y ni salió el chiquito, ¿no? Pues así la venida del Hijo del Hombre no va a ser de repente y sin ninguna señal, van a haber señales muy claras. Dice, pero así como en un parto hay contracciones que te pueden, hay chíspales, está pateando, está moviendo, pero todavía no es el parto, así antes de que venga Cristo van a suceder muchas cosas, ¿sí? ¿Qué cosas? Dice el Señor,
Las primeras son que van a venir muchos en el nombre de Jesús, pero son falsos maestros. Eso ya está ocurriendo, ¿verdad? Pues eso está ocurriendo desde el tiempo del apóstol Pablo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Llevamos 2000 años escuchando esto. Luego dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí estamos hablando de guerras mundiales, ¿verdad? Ya vivimos 2, en las que se levantaron todas las naciones contra todas las naciones, reinos contra reinos. No está hablando de una guerra entre 2 naciones, está hablando de naciones múltiples en una lucha mayor, guerras mundiales. Ya vivimos 2, ¿sí? Nos falta la tercera. Y habrá pestes, pandemias, epidemias. Ya vivimos varias oleadas, ¿verdad? Desde la peste negra, desde la gripe española, y ahora estamos viviendo esta otra pandemia, y van a venir otras pandemias. Entonces estas también las estamos viviendo desde hace muchos años, desde hace 1000 años por lo menos. Y hambres, las grandes hambrunas, las venimos viviendo desde aquella primera hambruna en tiempos de los apóstoles. ¿Se acuerdan que está ya en el libro de los Hechos? Terremotos en diferentes lugares, los escuchamos todo el tiempo, ¿sí? Pero esto solo es principio, solo son las contracciones de Braxton Hicks. Solo son pequeñas convulsiones ahí que ocurren, pero todavía no es el tiempo del fin. Entonces podemos decir que el COVID-19 y esta pandemia por coronavirus es parte del principio de dolores. Por supuesto, estamos viviendo en los tiempos del principio de dolores. O sea, llevamos 2000 años de embarazo, llevamos 2000 años de principios de dolores. Ahora, cuando el Señor Jesús se vaya aproximando a su venida, va a haber una señal muy clara, muy clara, y esa es la venida del anticristo, ¿sí? Cuando la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel se siente en el lugar santísimo, entonces sí dice, los que están los que estén en la ciudad huyan al campo y no regresen. Entonces, hay de las que estén encintas en aquel tiempo. Ahí sí, ya estamos hablando de que cuando se establezca la abominación desoladora, aquel anticristo es el líder mundial que con un discurso religioso se ganará el corazón de todo el mundo, unirá todas las naciones en una unión política, ¿sí? Y generará el comienzo de un aparente gobierno mundial. Ahí ya estamos hablando de que ya esa es una señal de la inminente venida de Jesucristo. Amén. No estamos viviendo eso todavía. ¿Sí? Hay pequeñas señales por allá, sí, pero creo que no estamos, para mañana es difícil, aunque cuándo va a ser el día o la hora en la que Cristo vendrá, no lo sabemos. Hay muchas maneras de elaborar un cubrebocas, pero realmente, ¿cómo es un cubrebocas que sí haga su función? He visto que venden de pellón, incluso de mariquera. Sí. Bueno, los cubrebocas, dice, hay muchas maneras de elaborar un cubrebocas, pero ¿cuál es el bueno? ¿No? Están circulando varios videos en las redes sociales sobre cómo hacer tu cubrebocas, ¿sí? Hay algunos que se están vendiendo en Amazon allá con diseños de calaveras y diseños de leopardos y hasta de boxers y de bikinis he visto por allá, ¿sí? No te recomiendo que compres nada que te venda alguien que es capaz de bromear con la salud, para empezar. Ahora, la función de un cubrebocas, más que la protección de la persona que porta el cubrebocas, es la protección de la comunidad como comunidad. No sé si me doy a entender. Es decir, lo que yo explicaba hace rato con la primera pregunta. Como no sabemos, llega un momento en el que ya no sabemos quiénes están enfermos de coronavirus, porque vamos a tener gente que tiene cuadros catarrales, que como son de síntomas leves, no se les haga la prueba. Entonces, se hace necesaria una protección de manada. Yo sé que el doctor López-Gatell dice que no hay evidencia concluyente sobre el uso de cubrebocas mejore el comportamiento de las pandemias, y tiene razón, pero también es cierto que esta es la primera pandemia que vive el mundo pues con todas las herramientas de vigilancia epidemiológica que actualmente tenemos. Entonces realmente vamos a tener datos totalmente fiables hasta que termine todo esto. Y él mismo ha reconocido que pudiera ser una medida, ¿cómo dijo él? Una medida adicional, si no me equivoco,
de protección. Por su parte, el gobierno de Yucatán ha mandado que el uso de cubrebocas sea obligatorio en todo el territorio estatal, ¿sí? Y para eso ha ordenado que se fabriquen en cantidades industriales cubrebocas por todas las dependencias de gobierno que puedan hacerlo, incluidas las manufacturas que se puedan hacer en los centros de reclusión social, los cerezos, ¿sí? Y ha mandado que la Secretaría de Seguridad Pública distribuya cubrebocas, y los policías en toda la ciudad están repartiendo cubrebocas. Estos cubrebocas están hechos de un material que es hidrófobo, es decir, que no permite el paso de gotas de líquido de ningún tamaño, ¿sí? Ustedes han visto, no sé si han visto un video en Facebook, creo que mi hermano lo compartió, de cómo mi hermano consanguíneo lo compartió, de cómo, no les recomiendo mucho el Facebook, todas las cosas que se comparten por allá, pero este video sí, donde se prueban varios cubrebocas y le echan ahí un aerosol y ven cómo pasa el aerosol a través de este cubrebocas. Es lógico que sí, lo que estamos tratando de impedir es que las microgotas, ¿sí?, se le llaman ahora microgotículas, que son todavía más pequeñas que las microgotas, ¿eh? Que las microgotículas de saliva se distribuyan desde la boca de una persona hacia otra, pues el cubrebocas tiene que ser impermeable por completo, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que si vas a adquirir un cubrebocas, lo pruebes. Los materiales son muy variables e incluso el pellón, hay pellón de distintas calidades, ¿sí? Vaya, es impresionante, pero ahora con esta epidemia hasta las personas que distribuyen telas, pellones, etcétera, muchas de ellas están aprovechando y generando telas de menor calidad. Entonces, antes de usar un cubrebocas, pruébalo con la prueba del spray a contraluz y tú vas a ver si lo retiene o no lo retiene, ¿sí? O de lo contrario, los cubrebocas que son de fabricación probada, que están comprobados conforme a la norma oficial mexicana, en la caja van a tener el sello que dice norma oficial mexicana, ¿sí? Y ahí van a decir las especificaciones. Los cubrebocas que está distribuyendo el gobierno del estado son buenos, usen esos, y son gratuitos además, ¿sí? Los mejores cubrebocas, por supuesto, son los cubrebocas de 3 capas, que son los quirúrgicos, los que usa el personal de salud. Pero yo te recomiendo, amado hermano, que no desperdicies estos recursos que ahorita están siendo muy escasos, ¿sí? Los cubrebocas N95, que retienen el 95% de las partículas, ya no solo de salida, sino también de entrada, porque crean un sello hermético alrededor de la cavidad oral. Bueno, esos ya no solamente protegen a la persona de fuera, sino al portador. Pero estos son todavía más escasos y hay muchos estafadores en internet que están ofreciéndolos y sin embargo son empresas fantasma. Tenga mucho cuidado con ellos. No los adquiera. Estos son para el personal de salud que está en contacto con personas que están comprobados que están infectados por coronavirus, ¿sí? O por personal que está en constante relación humana con otras personas. Más que el cubrebocas, las medidas de aislamiento social son muchísimo más importantes. El no tocarse la cara, el lavarse las manos a cada rato y el uso de alcohol gel, la etiqueta respiratoria, esos son muchísimo más efectivos que cualquier cubrebocas. Pero bueno, vamos a usar cubrebocas, usemos los que oficialmente se están distribuyendo. Cualquier patrulla tiene ahí paquetes de cubrebocas ahorita que se están repartiendo por todo el estado. Y si no, pueden ustedes hablar al número oficial 800 Yucatán para pedir información sobre esto, ¿sí? Nosotros que tenemos yucatecos, que tenemos acceso a esto, vamos a usarlo. ¿Hasta qué punto debo predicarle a una persona si escucha, pero como que da el avionazo? ¿Hasta qué punto debo predicarle a una persona si escucha, pero como que me da el avionazo? Ahí está. ¿Bien? ¿Hasta qué punto te predicó Cristo? ¿Hasta qué punto te habló a ti Jesucristo? ¿Sí? ¿Sabes una cosa, mi hermano? A mí me predicó el Señor durante años, y no como que le daba el avionazo, le daba el avionazo. Literalmente, yo ofendía a los cristianos, insultaba a los cristianos. Ahí si me escuchan mis hermanos allá en el Juscal que me evangelizaron, la familia Góngora Tamayo y todos ellos que por quienes Cristo me llamó a mí, ellos saben qué terrible persona fui para ser evangelizado. Y si no hubiera sido por la persistencia,
perseverancia, el amor y cariño que ellos tuvieron conmigo, hablándome y hablándome, invitándome a todas las actividades de la iglesia, todos los folletos, todas las cosas que compartían ellos, hasta que un día se cumplió el tiempo y Dios me llamó, entonces pude recibir la palabra del Señor, yo no estaría aquí. ¿Hasta cuándo debes insistirle? Mi amado hermano, no dejes de insistir, no dejes de insistir. El Señor Jesús, ahora hablando en términos bíblicos, dijo que Él es el buen pastor. ¿El buen pastor qué hace? Da su vida por las ovejas. ¿Estás dispuesto a predicar toda tu vida de Cristo a una persona? Porque el buen pastor es aquel que da su vida para rescatar a la oveja. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar tu vida? El tiempo que dure tu vida es el tiempo que tú debes de estar buscando a las ovejas del Señor, ¿sí? Porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Él dio su vida por nosotros tenemos que seguir predicando. Si una persona te dice no, vuélvela a predicar. Y si te dice no, y si te da el avionazo, y si va una vez a la iglesia y se vuelve a perder, vuélvela a invitar y vuélvela y vuélvela y vuélvela y vuélvela. Amados hermanos, cuando se cumpla el tiempo, Dios mismo lo va a traer. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre, ¿verdad? Nosotros sabemos que la gente no va a venir a Cristo si no es Dios quien lo atrae. Cuando se cumpla el tiempo, Dios los va a traer, pero eso no es justificación para que nosotros digamos, bueno, ahí está, yo ya dije la palabra, la goma, ¿verdad? No, al contrario, nosotros tenemos que seguir el ejemplo del buen pastor, dando nuestra vida entera para predicar de Cristo. Si tú ya recibiste a Cristo, entonces tu vida pertenece a Él. Entonces toda tu vida y todo tu tiempo debe de ser para hablar de Él. No te canses de hacer el bien, dice la palabra. Sigue predicando y sigue predicando. Pastor, ¿qué opina acerca de que pastores cristianos están diciendo de que esto, en realidad, hay teorías de conspiración? Incluso me atrevo a decir que yo compartí uno de ellos, un video de uno de ellos. Ya Dios ya te perdonó, hermano. Dice, pastor, ¿qué opina usted de que pastores cristianos, corríjame si digo mal la pregunta, de que pastores cristianos estén compartiendo información sobre de que la enfermedad por coronavirus es una conspiración, ¿sí? Incluso yo me atrevo a decir que yo compartí un video de estos. Y dice al final, lo pregunto porque sí tuve el error de compartir ese video. Lo pregunto porque sí tuve el error de compartir este video. Bien, hermano, ya el Señor ya te perdonó porque ya lo confesaste. Y si confesamos nuestros pecados, que dice la palabra, eres fiel y justo para perdonarnos. No compartamos información falsa, mis hermanos. Si van a compartir información sobre el coronavirus, hermano, compartan la información oficial, ¿sí? Información que viene directamente de las autoridades. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, todo lo que yo comparto sobre el coronavirus viene de fuentes oficiales. Nunca me van a ver compartir, ni siquiera de pastores, porque el que tú seas pastor te da cierta autoridad, pero no en enfermedades. No todos los pastores son médicos, ¿sí? Y ni siquiera todos los médicos están autorizados. Estaba viendo el video de ese otorrino, que creo que coahuilense o no sé de dónde, que decía que con una secadora de pelo en tu nariz te podías librar del coronavirus. La misma Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología lo señaló diciendo, no está certificado por nosotros, yo ni sé quién es, ¿no? Qué vergüenza, siendo un médico especialista. Entonces, si hasta los médicos están compartiendo tontera y media, imagínate los pastores, ¿verdad? Y de pastores hay de pastores a pastores. Ahora, personas que nunca estudiaron un seminario teológico, que no tienen ninguna formación teológica, no tienen la más mínima, el más mínimo rigor en el estudio de la palabra, ahora se llaman pastores, ¿sí? Nada más porque comen pizza, sueñan algo y ya lo predican, ya son pastores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre las teorías de la conspiración, bien, ¿qué dice la ciencia? La revista Science recién publicó esta semana un artículo que precisamente se llama ¿Por qué el coronavirus no pudo haber sido fabricado en un laboratorio? Hay muchas razones por las que el coronavirus no pudo haber sido fabricado en un laboratorio, pero vaya, las más contundentes son las siguientes. Si se hace una comparación entre los coronavirus conocidos, por ejemplo, el SARS-CoV-1, que es del que más probablemente el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 haya venido, el SARS-CoV-1 tiene una estructura que es muy semejante al SARS-CoV-2 y lo que lo hace diferente, ¿sí? Las pequeños
series de aminoácidos que lo hacen diferente, tienen una variación tan típica de la naturaleza. Es decir, si comparamos cómo evolucionó el SARS-CoV-2 a partir del SARS-CoV-1 y cómo han evolucionado otros virus a partir de sus predecesores en la naturaleza y que están perfectamente estudiados, pues queda muy claro que esta mutación genética que sufrió el SARS-CoV-2 es de origen natural. Las mutaciones generadas a través de análisis digital por computadora en un laboratorio dejan marcas muy específicas en los virus y la fracción que la diferencia es muy característica, ¿sí? Si tengo chance, se los comparto desde mi Twitter. No sé si ya lo compartí en mi Twitter, pero se los puedo compartir por Facebook para que ustedes consulten directamente el artículo de Science. Pero deja muy claro que esta mutación, que es la que modificó las espículas del virus, que es lo que convirtió al SARS-CoV-1 probablemente en SARS-CoV-2, ¿sí? Es claramente una mutación natural. Y esto es científicamente demostrado y cualquier virólogo puede explicarlo y decirnos que estas teorías de conspiración son falsas. Y no solo eso, no lo dice solo un laboratorio. Cualquier virólogo en cualquier país del mundo, nuestro mismo laboratorio estatal de salud pública, nuestro mismo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica en México, fue el primer laboratorio que recibió la muestra genética del virus y empezó a desarrollar una prueba PCR, se dio cuenta de esto, de que la variación aparentemente es una mutación natural. Entonces esto es totalmente falso, mis hermanos. Van a haber gente que te diga muchas cosas, no, que los chinos ya lo sabían, que video de que desde 2015, no hermano, no desde 2015 sabíamos que iba a haber una pandemia. ¿Saben desde cuándo sabemos que iba a haber una pandemia? Creo que mi compañera Ana Laura, a ver si les comparto también un artículo que ella publicó, compartió en su Facebook, mostraba un artículo que se había revisado desde 2004, 2012, no me equivoco, en donde ya se advertía perfectamente de que un coronavirus podría evolucionar en China a través de los contactos con murciélagos y generar un virus potencialmente pandémico. La comunidad científica ha venido advirtiendo esto desde hace muchos años. Y esto no tiene que ver con ninguna teoría conspirativa. Esto es algo que ya sabemos. Los médicos lo sabemos, los virólogos lo saben, los químicos lo saben, ¿sí? Los epidemiólogos lo recontrasaben, que en cualquier momento puede surgir una mutación genética desde cualquier virus y generar una pandemia. Y esto no tiene nada que ver con las luchas intestinas entre Estados Unidos y China, perdón. Tiene que ver con que los chinos andan almacenando un montón de animales uno sobre otro y comiendo animales raros y produciendo que haya un contacto demasiado cercano entre estos y seres humanos y produzcan este tipo de mutaciones. Es algo natural. Esto iba a suceder en algún momento. ¿Amén? Entonces no es una cuestión de conspiración. Yo creo que podemos descartar esa teoría. Y si a eso vamos, hermano, nada ocurre en este mundo, ahora lo que dice la Biblia, nada ocurre en este mundo que no sea ordenado por Dios. ¿Sí? Ni un pájaro se muere si no es por orden del Señor. Así lo enseña Cristo. ¿Cuánto más va a morir un ser humano sin que Dios lo autorice? Entonces esta pandemia fue autorizada no en ningún laboratorio de los Estados Unidos. Esta pandemia fue autorizada directamente en el trono del Señor, que es el que tiene control de las enfermedades. Amén. Entonces aquí no hay nada de que esto y lo otro, no. Es una mutación natural que Dios permitió justo en este tiempo para que se cumplan los objetivos que solo Él conoce, pero sobre todo que la gloria sea para Él, porque esta pandemia, aunque ahorita no lo podamos ver del todo, va a ser para gloria de Dios. Sí. Buenas noches, hermano. Ayer usted dijo una palabra, protosaurio. Disculpe, ¿qué viene siendo? Protosaurio. No, creo que dije protozoario. ¿No será? Sí, ha de haber sido protozoario. Protosaurio más me suena así medio paleontológico, como que el antecesor, el abuelo del dinosaurio. No, protozoario. Protozoario es otra forma de vida, es una forma de vida microbiológica, ¿sí? Estas formas de vida microbiológica también producen enfermedades. Es decir, al ser humano hay muchas cosas que lo pueden enfermar. Los virus, las bacterias, los hongos y yo creo que mencioné los protozoarios. Por ejemplo, no sé, en nuestro medio está muy vigente el temor a la enfermedad de Chagas, ¿sí? La enfermedad de Chagas es una enfermedad producida por un protozoario,
¿sí? Es un tipo de organismo vivo, microbiológico, es un microbio, es un tipo de microbio, ¿sí? Que puede infectar al ser humano, ¿sí? En el caso del Chagas es el Trypanosoma cruzi. El trypanosoma entra a través de la picadura de un insecto, el famoso pic, como le dicen en maya, ¿sí? Y ingresa al torrente sanguíneo, se multiplican las células del músculo, especialmente en el músculo cardíaco o en algunas vísceras, y produce la enfermedad de Chagas. Entonces ese es un protozoario. Creo que eso es a lo que yo me refería. El siguiente es: buenas noches, pastor. Una pregunta. ¿El hermano Tomás tiene cita? ¿Puede ir o es recomendable que se quede en casa? Bien. Hay un hermano que tiene cita con el cardiólogo. ¿Puede ir o es necesario que se quede en casa? Bien. El gobierno ha dado claras indicaciones sobre los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas y su seguimiento a través de la consulta externa de especialidades, ¿sí? Lo que ha dicho el gobierno del Estado es lo siguiente, y más que el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud Federal ha dicho lo siguiente. Hace unos días, el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió las siguientes declaraciones: que las personas que tienen padecimientos como los siguientes: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, cardiopatías de cualquier índole, ahí entraría el hermano, ¿no? Enfermedades pulmonares como la obstructiva crónica EPOC, seguimientos de enfermedades cancerosas y otra serie, pero entre esas las principales, lo que podían hacer era comunicarse a los teléfonos del instituto y preguntar si su cita, primero que nada, no hubiera sido suspendida, porque hay muchos consultorios de consulta externa que han suspendido sus consultas porque los pacientes que atiende son pacientes delicados, que al salir a la calle, o más aún, al presentarse a una institución de salud, corrían más riesgo que el que sufrirían permaneciendo en casa. Entonces, primero que nada, hablar por teléfono al instituto, ¿sí? A la clínica. Ok, segunda, dice, si la cita no se canceló, seguramente es porque el instituto considera que es importante esa cita. Ahora, aún así, todavía hay que considerar una segunda cosa: el estado de salud de la persona y el motivo de la cita. Si la cita médica es solamente para resurtido de medicamentos, como ocurre en el caso de muchos hipertensos, los cuales están controlados con cifras menores a 140, 90, y usted solamente va a ir para que le expidan una nueva receta por medicamentos para el mes, 2 meses o 3 meses. Entonces el director de prestaciones médicas dijo lo siguiente: no vaya usted a su cita si es solamente para resurtido de medicamentos. Puede presentarse un familiar y averiguar si es posible que se le surtan los medicamentos a través de una segunda persona presentando solamente el carnet, ¿sí? Ahora, si usted, hermano o hermana, tiene la posibilidad de adquirir sus medicamentos de control sin que nadie salga de casa, hágalo. Hoy en día tenemos muchas farmacias que prestan servicio a domicilio y usted puede hablar y decirle: oiga, señorita, necesito que me surta mi losartán con hidroclorotiazida de 50 con 25, ¿no? Le quiero 2 cajas, me lo puede traer y en 2 horas lo tiene usted en su domicilio. Entonces usted tiene esa posibilidad, hágalo y no se arriesgue y mejor permanezcan en casa. Si la cita es porque es un paciente de gravedad, no sé, la persona tiene un marcapasos que probablemente requiera ajuste y usted va para ajuste de marcapaso, bueno, esa es una cita de la cual depende su vida. Pues entonces eso es impostergable, ¿verdad? Entonces depende de para qué sea la cita. Me gustaría que se contacte conmigo de manera personal para que analicemos su caso en particular. Pero respondí esta pregunta en público porque yo sé que hay muchas otras personas que también tienen citas médicas y es importante que sepan esto. Siguiente. ¿Qué le puedo decir a un amigo que dice que sí cree en Dios, pero que demuestra lo contrario y no admite que Dios lo bendice y lo toma como suerte? Ya le he contado en lo que Dios me ha bendecido. ¿Qué más le puedo decir? A ver, otra vez, está un poco más lento. Dice, ¿qué puedo decirle a un amigo que dice que sí cree en Dios, pero demuestra lo contrario? Y no admite que Dios lo bendice y lo toma como suerte. Ya le he contado en lo que Dios me ha bendecido.
y no admite que Dios lo bendice, sino que lo toma como suerte. Pues está medio contradictorio esto, ¿no? O sea, mira, la verdad es lo siguiente. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Sí? La gran mayoría de las personas que se va a ir al infierno son personas que dicen creer en Dios. ¿Sí? La mayoría de las personas que se van a perder son personas que tuvieron algún tipo de creencia religiosa en algún momento de sus vidas. Lo que nosotros debemos de recordar es que solo hay un camino al Padre y este es Jesucristo. ¿Sí? Creer en Dios no te salva. Creer, confesar y entregar tu vida a Jesucristo, eso es lo que salva. ¿Sí? El apóstol Santiago escribió lo siguiente, tú dices que crees en Dios, qué bueno, los demonios también creen y tiemblan. Lo que está queriendo decir, ¿no? Entre corchetes podemos poner, ¿tú crees que los demonios van a ir al cielo? No, ¿verdad? Porque solamente creer en Dios no produce salvación, hasta el diablo cree en Dios. La cuestión es creer en Dios como dice la Escritura, ¿sí? Creer en Dios y seguir los pasos de Jesucristo. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Les voy a decir una cosa, hermanos, solo los discípulos de Cristo van a salvarse, solo los discípulos de Cristo van a ir al cielo. No van al cielo los que creen en Dios, van al cielo los que siguen a Jesucristo. Amén. Y para seguir a Jesucristo es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. Es decir, seguir el ejemplo de Cristo, tal como Él nos lo dejó en la Biblia, y obedecer los mandatos del Señor, imitar a Jesús y permitir que el Espíritu Santo nos vaya transformando. La fe que no da fruto, dice, tú dices que crees en Dios, los demonios también creen y tiemblan. ¿Sí? ¿De qué sirve si alguno dice que cree en Dios, pero no tiene obras? ¿Sí? Su fe es muerta en sí misma, dice el apóstol Santiago. Su fe está muerta. ¿Podrá su fe salvarle? Esta es una fe muerta. Es una fe que no salva. Decir que creo en Dios, pero no demostrarlo, no es fe genuina. El que verdaderamente cree en Dios, amado hermano, vive la fe en Dios. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? Entonces, el que verdaderamente cree en Dios, el que verdaderamente ama a Dios, con su vida lo demuestra. El cristiano puede pecar, puede fallar, pero no vive practicando el pecado. Todos podemos caer porque somos pecadores, pero hay una gran diferencia entre caer en pecado, entre ir buscando la santidad y fallarle a Dios en alguna u otra ocasión, a ser una persona que vive en pecado y persiste en el pecado y no quiere cambiar su forma de vivir. Aunque diga que cree en Dios, esa persona no cree en Dios. Es una persona con una fe falsa. ¿Sí? Ahora, sobre todo tú le dices, Dios te bendice, pero Él dice, qué suerte. Pues hermano, yo no sé si sea Dios quien le bendiga, ¿no? Creo que debes de dejar de decirle que es Dios quien le bendice. ¿Por qué? Porque hay algo que es la gracia general, ¿no? La providencia general de Dios. Dice que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Él así lo hace, bendice a todo el mundo. Pero la bendición particular, esa solamente es para aquellos que creen. ¿Sí? El simple hecho de que Él respire, viva, significa que Dios ya lo está bendiciendo, porque nadie podría vivir si no es por gracia de Dios. Déjale de insistir que sus bendiciones materiales vienen de Dios, porque eso no es importante. Si Él va a creer en Jesucristo, que no sea por el dinero, que no sea por las posesiones. Si Él va a creer en Cristo, que sea porque se encuentra Él convencido de su propio pecado. Voy a abundar un poquito en esto, aunque me tarde un poco resolviendo esta pregunta, amado hermano. Mira, la palabra del Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, benditos, doblemente dichosos, aquellos que se dan cuenta de que en realidad, espiritualmente, están tronados. Porque solamente estos son los que entran al cielo. Escuchen eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2 veces dichosos, que benditos sean, bienaventurados los que se dan cuenta de que espiritualmente están mal, están quebrados, se dan cuenta de su pobreza espiritual.
Solo esos que se dan cuenta de su pobreza espiritual entran al reino de los cielos. Entonces, para que esta persona crea, no va a ser a través de las bendiciones de Dios, sino va a ser a través de darse cuenta de que él está mal. Por eso dice la palabra, has visto sabio en su propia opinión, hay más esperanza del necio que de él. Por eso Jesús decía, ustedes fariseos que dicen que están bien y esto y lo otro, ustedes no van a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Los publicanos y los pecadores, ¿los ven? Ellos están yendo adelante de ustedes al reino de los cielos, porque ellos se arrepintieron, ¿sí? Usted dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece, ¿sí? Si ustedes admitieran que están mal, se salvarían. Pero como piensan que están bien, entonces por eso no se salvan. Nosotros tenemos que predicar el evangelio bíblico, el evangelio verdadero, el único evangelio que salva. Y el evangelio verdadero lo que dice es esto, que todos estamos condenados por nuestros pecados, porque todos somos pecadores, ¿sí? El hombre es pecador y está condenado al infierno y solamente tiene una esperanza, Jesucristo, ¿sí? Tú predícale ese evangelio y cuando Dios toque su corazón, Él se va a convertir. No intentes evangelizarlo por medio de técnicas, por medio de, no sé, sentimentalismos. No digo que lo estés haciendo, hermano, perdóname si piensas que estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, pero no lo intentes, ¿sí? No intentes evangelizarlo por medio de estrategia. Tú predícale el evangelio correcto, ¿sí? Cuando él sea tocado por Dios. ¿Sabes por qué mucha gente se está convirtiendo ahorita en el coronavirus? Porque esta enfermedad les vino a estrellar en su cara lo mal que están, les vino a estrellar en su cara que no importa cuánto dinero, éxito, bla, bla, bla tengan, todos pueden morir en cualquier momento. La semana pasada que falleció un joven de 36, joven digo porque bueno, tengo 35, pues está joven, era hasta chavo, de 36 años cuyo único, aparentemente si me equivoco, mis compañeros corríjanme, cuyo único factor de riesgo era la obesidad. Chavo, ¿cuántos obesos tenemos en Yucatán y cuántos en México? Somos cuarto lugar, ¿no? Entonces, vino a espantar ya, ahora sí salgan las patrullas a decir que se metan a su casa, repartan cubrebocas. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque les vino Dios a estrellar en la cara al mundo que la vida pende de un hilo, ¿sí? Hasta que nosotros no nos quebrantemos delante de Dios y reconozcamos, Señor, mi vida solo tú la puedes rescatar. Señor, yo estoy mal, necesito de tu ayuda. El pobre, el que no viene con su dinero, sí, sino que dice, no importa qué tengo, cuánto tengo, espiritualmente yo soy un menesteroso, soy un necesitado de Dios, ¿sí? En ese momento el alma humana se quebranta y entonces Dios lo puede rescatar con su gracia. Al que viene, esa famosa parábola del fariseo y el publicano que yo siempre les cuento, a eso se refiere. El fariseo vino y dijo, oh, gracias Señor, porque yo no estoy tan mal como este, ni tan mal como el otro, ni tan mal como Sotano, pero el publicano ni quería acercarse, sino que decía, Señor, yo no puedo acercarme a ti, pero tú acércate a mí porque soy pecador. Dice Jesucristo, de cierto os digo que este segundo bajó a su casa justificado, pero el otro no. Este recibió perdón, ese se salvó, el otro no, ¿sí? Entonces es el quebranto espiritual, el darnos cuenta de lo mal que estamos en nuestra vida, lo que nos hace arrepentirnos e ir a Jesucristo. No abordes nunca, no trates de evangelizar a alguien diciéndole, mira qué bendecido estás, es porque Dios te lo hace, porque eso no es el evangelio. Más bien, síguele insistiendo, síguele hablando sobre que Jesucristo es la solución, Jesús es el camino, el perdón de Dios, y Él te va a seguir diciendo, no, yo no necesito perdón, hasta que un día Dios lo golpee, lleve el golpe a su vida, lo estrelle con su realidad, y entonces proceda al arrepentimiento. Porque solamente la gente no puede venir a Dios si no les es dado del Padre. Él mueve las cosas para que las personas se puedan convertir. ¿Eh? Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Hay algo más? Esta no la he probado. Hay muchas. Todas las que yo no pueda responder, hermanos, vamos a responderlas en las siguientes formas. También, ¿para qué no se conectaron? El domingo pasado como 5 preguntas nada más. Pero el próximo domingo vamos a poder estar respondiéndolas. Mándelas también por la página y vamos a tratar de responderlas por inbox si es necesario. Pero las que sean de importancia para el público las voy a responder en público, ¿vale? A ver, dígame. Si no tengo miedo al virus y me contagio, ¿es Dios dándome un castigo por no tener miedo y empiece a no ser tan valiente?
si no tengo miedo al virus y me contagio, ¿es Dios castigándome por no tener miedo? Está buena esa. Está buena esa. El COVID-19, hermanos, no es directamente un castigo de Dios contra una persona o contra unas personas en específico. Es una consecuencia del pecado general del hombre. Lo expliqué creo que en la primera fogata con el pastor que transmitimos en vivo. Ahí si la pueden repetir, está en las páginas de Facebook o les recomiendo que las busquen en nuestro canal de YouTube mejor. De paso, suscríbanse. Ahí tenemos una en donde yo explicaba que todas las pestes y enfermedades entraron por el pecado del hombre, ¿sí? Entraron porque antes de que el hombre pecara no había muerte, porque el hombre fue diseñado para tener vida eterna, ¿sí? Pero cuando el hombre peca y la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12, entonces el coronavirus es una de esas enfermedades por las cuales la muerte llega a todos los hombres. Entonces no es que Dios haya enviado un castigo para una enfermedad para castigar específicamente al hombre, sino que es una consecuencia del mundo caído, ¿sí? En esta epidemia se van a contagiar justos e injustos por igual. Amado hermano, escuche bien lo que estoy diciendo y no entre en pánico, porque te enfermes o no te enfermes, Dios tiene tu vida en sus manos y Él te va a rescatar si te contagias. Amén. Decláralo allá en tu casa porque es la palabra del Señor. Cuando digo declaro, no es de que, ay, por mi declaración es salva, no, sino que declares lo que dice la palabra para ti, para que lo creas. Se van a contagiar cristianos que no están pecando, que no están en pecado. Se van a contagiar personas santas, ¿sí? La Biblia habla de muchos cristianos santos como Timoteo, que padecía de su estómago, como el apóstol Pablo, que 3 veces rogó al Señor sobre una prueba en su carne y no la quitó, ¿sí? Etcétera, etcétera. Muchos hombres santos que padecieron enfermedades, porque Dios, al mantenernos en este mundo, pues nos sana espiritualmente, pero la sanidad física, si la obra en un cuerpo es porque obedece a otros propósitos, porque algo quiere hacer en tu vida. Pero si esa enfermedad está dentro de los planes de Dios, va a venir y no necesariamente es un castigo. Ahora, hermano, no tengas miedo al COVID-19. Ninguno de ustedes, hermanos que me escuchan, no tenga miedo, ¿sí? Y no es que yo quiera que les dé. No tenemos que tener miedo. Nosotros no debemos tener miedo porque la palabra de Dios es clara. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sí? Yo no tengo por qué tener miedo porque Cristo está en mi corazón. Tú no tengas miedo, dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Entonces el perfecto amor de Dios echa todo tu miedo. Tú no tengas que tener miedo. ¿Por qué nos mandaría Dios a no tener miedo si teniendo miedo nos va a castigar con el coronavirus? No, hermano, si tú no tienes miedo y te enfermas, es simple y sencillamente porque así tenía que ser. Y punto. Y si te enfermas, no tengas miedo. Ahora, cuidadito, no vaya a ser que lo que queremos decir con no tengo miedo es no me cuido. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Hablé, si no me equivoco, en la fogata anterior. Sí, en la fogata anterior, chéquenla en nuestro canal de YouTube y denle me gusta al video. Y hablé de 4 razones por las cuales los cristianos tenemos que cuidarnos en esta epidemia y seguir todas las instrucciones de protección. 4 razones, revísalas en el video anterior, ¿sí? Entonces, no tener miedo no debe significar no cuidarse. El miedo no debe ser nuestro motivo para cuidarnos en esta pandemia. Hay 4 razones poderosas, mucho mejores que el miedo para hacerlo. ¿Amén? Los que no están de acuerdo con el día de reposo original, el sábado para los judíos, ¿son el anticristo? Los que no están de acuerdo con el día de reposo original, el sábado para los judíos, ¿son el anticristo? Pues está cañón, ¿no? Que sean el anticristo, porque entonces Cristo sería el anticristo. Porque el primero que dijo el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y el apóstol Pablo sería un anticristo, porque él dijo,
nadie os juzgue en comida o en bebida, ni en fiestas, ni en lunas, ni en días de reposo. Hasta tremendo eso, ¿no? El mismo apóstol Pablo dijo que nadie te juzgue. Uno cree que se ha de guardar el día de reposo, otro cree que no, ¿no? Pero nosotros sabemos que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Entonces, el día de reposo, el sábado para los judíos, era un símbolo de la salvación que Cristo iba a traer. Eso significa. Por eso en el libro de Hebreos, dice el apóstol que escribió la epístola a los Hebreos, para mí Pablo, dice que Dios ha establecido otro día de reposo. Si se refiriera al día de reposo al sábado semanal, entonces no tendría por qué establecer otro día de reposo, porque les dijo a los judíos, no entrarán en mi reposo. Entonces está hablando de, ¿a qué se refiere Dios con reposo? No solamente está hablando de un día a la semana. Ese día que los judíos guardaban a la semana era un símbolo. Como todas las ceremonias judías eran un símbolo de algo más. Era un símbolo de las cosas verdaderas. El templo judío era un símbolo del tabernáculo verdadero, el lugar en donde habita Dios, el trono de Dios en las alturas, en el tercer cielo, ¿sí? El sacrificio de los corderos que hacían los judíos era un símbolo del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, que en la Pascua hace 2000 años se entregó por nosotros. Por lo tanto, también el día de reposo era un símbolo de la culminación de las obras de Dios, la culminación de todo lo que Dios haría. ¿Y esta culminación cuándo va a ser? Cuando se establezca el reino del Mesías. Entonces, cuando Cristo vino, toda la ley ceremonial, que era figura de las cosas que habían de venir, quedó anulada. Todas las leyes ceremoniales, el no comer puerco, ¿sí? El lavado ceremonial de manos, no el lavado clínico de manos, ¿verdad? No el lavado sanitario de manos, sino el lavado ceremonial de manos, quedó anulado. ¿Por qué? Porque eran símbolo de las cosas que habían de venir. Entonces por eso el apóstol Pablo le dice a los gentiles que nadie les juzgue. Habían judíos, cristianos que habían sido judíos y que se convirtieron a Cristo y que intentaban judaizar otra vez a los gentiles y decirles, tienen que circuncidarse y guardar los días de reposo y eso y lo otro. Y Pablo dice, no, que nadie les juzgue. No les inquiete que ellos vengan y les digan esto y lo otro. Nadie les juzgue en comida, es decir, si comes puerco o no comes puerco, o en bebida, nadie les juzgue, ni en lunas, si guardan las fiestas de las lunas, o en los días de reposo, si el sábado trabajas o no trabajas. Que nadie les juzgue eso, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, no consiste en estas cosas. Entonces, por supuesto que no. El que no considera el día de reposo es el anticristo, por supuesto que no. Esa es una creencia que vino predicada inicialmente por Elena G. White, una mujer que se autoproclamó profetisa y que fundó la secta del adventismo del séptimo día, los que aquí en Yucatán les llamamos sabadistas. Pero esta es una secta que, si bien parece muy cristiana, tiene un grave problema, que es la salvación por obras. Pero el verdadero evangelio sabe que no consiste en las obras. El hombre no se salva por las obras de la ley, ¿sí? Intentan judaizar al cristiano, lo mismo que el apóstol Pablo combatió. Entonces, no, hermanos, al contrario, creo que uno de los falsos maestros que ha influido mucho en el siglo XX fue Elena G. White y estas creencias adventistas. A propósito, falsos profetas que varias veces profetizaron que Cristo iba a venir en tal fecha, llegó la fecha, no llegó Cristo, la corrieron más adelante y así se la han llevado. La palabra del Señor dice que al profeta que dice algo y no se cumple, deséchalo, aléjate de él. Incluso dice, si hubiera vivido en el Antiguo Testamento, apedréenlo, porque ese no habla de parte del Señor. Desechen esas creencias. Espero haber respondido esa pregunta. Tengo una niña con síndrome nefrótico de 6 años que tiene su control cada 4 meses en el centro de salud. ¿La puedo llevar? Esa es una pregunta. Y la segunda es, si mi hija llegara a ser infectada, ¿tengo que recurrir de inmediato al hospital por su problema renal o puedo cuidarla desde casa? Bien. Dice una persona que tiene una niña con síndrome nefrótico. ¿Qué cuestión con el coronavirus? Ajá. Ya lo último,
Ok, y agradece la hermana a la persona que está orando, a las personas que están orando por su hija. Mándenos por mensaje directo el nombre de la niña para que estemos orando por ella. A propósito, este martes no vamos a transmitir el servicio de oración, pero eso no significa que no vaya a haber servicio de oración. Amados hermanos, vamos a estar orando por todas sus peticiones. Síganosla mandando, es importante. Ahora, ¿qué pasa con el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es una de esas enfermedades que producen inmunosupresión, es decir, que hacen que las defensas naturales del cuerpo disminuyan su actividad, ¿sí? Entre otras series de problemas, ¿verdad? Entonces, son personas en situación vulnerable, son personas que tienen, que tienen más susceptibilidad a presentar complicaciones graves de la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué hacer con su cita? La misma situación que yo mencionaba con los cardiópatas. Depende de cuál es la razón de la cita. Si la razón de la cita es solamente un resurtido de medicamentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos recomienda no acudir a la cita. Si el motivo de la cita es una cuestión, la diálisis, por ejemplo, bueno, eso es impostergable, ¿sí? Y si ella se llega a contagiar, tiene que ser inmediatamente notificado a su médico tratante. Tiene que acudir directamente a la unidad de salud. Eso no puede ser manejado desde casa. ¿Por qué? Sobre todo porque la enfermedad por coronavirus produce una aparente enfermedad leve durante los primeros 7 a 8 días y después un súbito empeoramiento después de una ligera mejoría. Entonces podemos nosotros vivir así medios engañados de que es medio leve y luego complicarse. Entonces, si su hija tiene un cuadro catarral, ni siquiera estoy hablando de coronavirus, si la niña tiene un cuadro catarral, no tenga temor, Dios está con usted. Pero usted haga lo posible y deje a Dios lo imposible. Usted cumpla con las indicaciones médicas y con las indicaciones divinas. Entonces usted ore al Señor, manténgase en paz y tranquilidad, confiada en Cristo, pero tome las medidas que los médicos ordenan. Y usted lo que tiene que hacer, si empieza con un cuadro catarral, cualquier tipo, flujo nasal, enrojecimiento de los ojos, malestar general, temperatura, dolor de garganta, tos, lo que sea, cualquier cosa que sea un cuadro catarral, ahora sí, acuda a su unidad de salud para que se le haga la prueba, porque es población vulnerable, ¿vale? Bien. Bien, hermanos, son 9:30. ¿Estoy bien? ¿A qué hora termina la fogata? 9:30. 1 hora y media debe tardar. Ahí está. Tenemos muchísimas más preguntas allá, ¿verdad? Ok, no se preocupen, hermanos. Voy a tratar de responderlas todas. Están todas anotadas. Contáctenos de nuevo el próximo domingo a las 8 de la noche para la fogata con el pastor. La Biblia responde. Y cuando no son preguntas bíblicas, pues trataré de responderlas con la ciencia médica, ¿sí? Quiero agradecerles a todos ustedes que nos mandan sus gratitudes. El estar en los servicios, estar transmitiendo en vivo es un desgaste para todos nosotros. Las respuestas que yo les doy, pues ¿de dónde vienen, hermano? De estar lee y prepararse y leer de aquí y de allá, actualizarse en todo momento, escuchar noticias, ver estudios, compartir con colegas, con expertos, revisar la escritura, estudiar los libros de teología, etcétera. Entonces es un trabajo desgastante. Oren por nosotros, oren por nuestro ministerio. Su servidor continúa trabajando como perito de la Fiscalía del Estado y la familia sigue viviendo en esta casa donde estamos entrando y saliendo, tratando de llevarles la palabra. Así que oren por nosotros, oren por nuestro bebé, oren por nuestra familia, oren por el matrimonio del pastor, se los ruego. Yo oro por ustedes, oren ustedes por mí, porque yo sé que también necesito de sus oraciones. Les pido que oren también por los chicos del equipo de producción. Ellos se arriesgan, salen de su casa, vienen hasta aquí, están sirviendo al Señor y yo espero que Dios los bendiga muchísimo por todo lo que hacen. Pero ustedes bendigan a todo el equipo pastoral, el equipo de repartición que les llega hasta ustedes, los reportes de célula, los sobres para ofrendas, las despensas que se están repartiendo, que recogen de ustedes todo eso con lo que nos apoyan para apoyar a la gente más necesitada. Yo les agradezco a todo este equipo precioso que está alrededor de nosotros y que hace posible que la iglesia siga caminando, ¿sí? Y te agradezco a ti, amado hermano, amada hermana,
que nos observas, que te conectas en vivo o por repetición del video. Te agradezco a ti que nos permitas llegar hasta tu casa. Les ruego, por supuesto, que entren al canal de YouTube, que se suscriban, que compartan la página y las demás páginas de la iglesia oficiales en sus redes sociales, inviten a sus amigos, compañeros. ¿Por qué, mis hermanos? No para que el pastor se vuelva famoso, a mí que, la verdad, más críticas y más pedradas van a estar lloviendo, porque así es esto, ¿verdad? Cuando predicas de Cristo empiezan a caerte los ataques del enemigo, pero para que la palabra llegue a más personas necesitadas, para que la gente que está buscando una palabra de esperanza, una palabra firme y que sobre todo no esté basada en mentiras, ni en la ciencia médica, ni en cuanto a lo bíblico, sino que esté basado en el cimiento, ¿verdad? Sobre la roca, sobre la revelación de Dios, pues tenga alcance a esto. Hoy, en un tiempo de tantas fake news, noticias falsas, falsos maestros y falsos evangelios, es importante que tú también distribuyas información verdadera y confiable. Amén. Pues hermanos, muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Gracias por compartirnos todas sus preguntas. Les mando un caluroso abrazo. Les bendigo en el nombre de Jesús y les pido que oren por nuestro ministerio. Sigan enviando los que tienen posibilidad, despensa, alimentos no perecederos, enlatados, etcétera. Tenemos un déficit, más solicitudes de despensa de las que podemos surtir. Si tú pediste una despensa y no hemos podido llevártela, hermano, no es porque no queramos, estamos trabajando, la gente nos trae y también la iglesia compra de lo que las personas ofrendan, está comprando y llevando la ayuda que podemos dar, pero la verdad es que la necesidad es mucha. Entonces, los que puedan, hermanos, hago un llamado a que contribuyan al ministerio para que nosotros podamos repartir. Quizá tú no puedes salir de casa y no te lo recomiendo, pero nuestro equipo de repartición, que con equipo de protección y bioseguridad está saliendo a hacer las reparticiones, hermano, lo puede hacer. Entonces, ayúdanos a ayudar. Dios les bendiga, mis amados hermanos, pasen muy buenas noches, descansen en Cristo y confíen en el Señor. Acuérdense muy bien lo que hemos leído. El Señor está con nosotros y no nos dejará que nos pase nada que no sea para bendición. Amén. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo hasta donde estén. Dios les bendiga. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción, y no temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. Oh, oh, oh. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré.
Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. Y no temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. Oh, oh, en ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo corro.